Amigos, mis amigas y Shabbat Shalom en esta bella tarde que nos va a llevar al precioso Shabbat, cuando aquí estamos a unos 31 grados, está refrescando pero muy poco a poco, ¿verdad? Poquito a poco pues va refrescando, no es ya el mes de agosto, por ejemplo, que estuvo haciendo, o el mes de julio, que estuvieron haciendo 40, 42 grados. Ahora ya está la cosa mejor, pero vamos poquito a poco, ¿verdad? Para ir aclimatando el cuerpo, vaya a ser que, que nos refrigeremos demasiado. Entonces, vamos a estar en esta bella tarde con el tema especial. Saben ustedes que estamos estudiando por un lado Proverbios y por otro Éxodo Shemot, semana por semana, pero en esta ocasión vamos a hacer un inciso con mucho gusto para poder presentar este tema. Yo creo que va a ser un tema en el que vamos a aprender todos, que va a ser el tema en conflicto con el universo. En conflicto con el universo. Cosa a la que todos por entero temen, a estar en conflicto con el universo. Tanto nueva era como creyentes temen de entrar en conflicto con el universo. Bueno, sobre eso vamos a hablar hoy, un tema muy interesante yo creo. Y antes vamos a referir puntos que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Por ejemplo, cuando un predicador decía que no podía ser Roma la que se nombra en Apocalipsis, porque dice que lleva a Yohanan en la visión, lo lleva al desierto, y entonces ellos preguntan retóricamente si es que está Roma en el desierto, ¿no? Y razonan que no, que Roma está entre las 7 colinas y tal, pero no está en el desierto, y empieza la visión diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto, ¿verdad? Entonces, primero, que es en el espíritu, lo llevó al desierto en el espíritu, y segundo, que el desierto es una zona desolada, ¿verdad? Una zona sin habitantes, para mostrar al profeta, en este caso a Yohanan en la isla de Patmos, para mostrarle un determinado suceso histórico a través de una visión de bestias o de lo que tocara. Y entonces ellos razonan que no puede ser Roma la que esté en el desierto, y que por lo tanto se abocan al error de decir que como es en el desierto, pues debe estar en lo que ahora están inventando nuevo, de que es en Abu Dhabi, porque Abu Dhabi es un desierto, y entonces allí es donde se forma un centro de religiones ecuménicas interreligiosas mundial, ¿verdad? Que ya está por allí, según ellos, y se intentan encajarlo con la profecía de Apocalipsis. Entonces, lo que sí es verdad es que Roma no está en el desierto, pero lo que se muestra en la visión es un desierto de llevarlo aparte. Ese es el sentido de los versos de Apocalipsis. Se lleva al profeta aparte, al desierto, a un lugar sin habitantes, para mostrarle una cosa especial que tiene que mostrarle Elohim al profeta. Entonces y me llevó al desierto, o me llevó en el espíritu al desierto, es llevarme aparte, ¿verdad? Para mostrarme algo. Porque si no, pues tienen lugar esos errores que ahora dicen otras cosas, que no es que quieran eximir, no es que quieran desculpabilizar a Roma, no es que quieran dejarla sin culpa, sino que con la necedad propia de estos ministerios, que ya quisiera yo que vieran las cosas de otra manera, pero es lo que hay, pues se llevan con la necedad a levantar doctrinas que no son, doctrinas de error una detrás de otra, ¿verdad? Como es este caso de encajar una zona desértica física en la profecía de Apocalipsis, y entonces ya te vas a Abu Dhabi, y ¿por qué no al Sáhara? Digo yo, ¿no? Claro, en el Sáhara no tienen las construcciones que tienen en Abu Dhabi, pero vamos, si te remites a que tiene que ser aquello por lo del desierto, pues cualquier desierto valdría, ¿verdad? Entonces no es el desierto en el sentido físico, sino en el sentido de llevar aparte al profeta. En este caso, Yohanan en Patmos, en Apocalipsis. Entonces estuvimos reflexionando, hablando sobre las mujeres que
usan de artificios para hacerse conocer. Y entonces hay mujeres que usan uñas y pestañas largas, que no son las de ellas, pelucas, tintes, que el tinte es muy perjudicial para la salud, también para la salud mental, liftings, que también se hacen, llegado el caso, liftings que son estiramiento de la piel facial. ¿Y por qué hace esto la mujer? ¿Y por qué la mujer prefiere hacer esto, prefiere usar de artificios a buscar ya, cuando ya llega a una edad considerable, pongamos 40, 50 años, hay mujeres que prefieren usar de estos artificios, como digo, uñas y pestañas largas, pelucas, tintes y liftings, para mostrarse esplendorosas aún en la edad madura? Pero ¿por qué no buscan un hombre? ¿Por qué no se casan? Pues en algunos casos es porque esta clase de mujeres, digamos, que se mueven en ese espíritu capitalista del artificio, no quieren exponer sus defectos y entonces no quieren convivir con un hombre, porque si no, esa convivencia les haría que sus defectos fueran expuestos. Entonces el hombre se daría cuenta de que usa pelucas, de que sus pestañas son postizas, de que sus uñas son postizas, de que sus tintes le dan un color al pelo que no tiene, y de que tiene la piel tan estirada porque tiene liftings continuamente, y si no, pues a lo mejor sería un higo bacoco, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero reflejar es que se mueve la inseguridad. Cuando hay tanto artificio, se mueve la inseguridad de la mujer, porque no se quiere quedar a solas con un hombre, ni levantarse por la mañana temprano con un hombre a fin de no exponer sus defectos, ¿verdad? Y en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. La mujer que se mueve en infidelidad delante del bendito sea, y lo sabe, en adulterio espiritual, y lo sabe, entonces no quiere ser amada por el Mashiach, porque si no, se tendría que levantar con el Mashiach y exponerle al Mashiach todos sus defectos. Y esa es la clave. No quiere exponerle al Mashiach los defectos porque ella misma no se gusta. Y como no se gusta, prefiere no ser amada, por el Mashiach en este caso, y seguir usando de artificios como las uñas y pestañas largas, pelucas, tintes o liftings. Ahora vamos con un tema muy interesante, que es el judaísmo, ¿verdad? Que nosotros a veces lo reflejamos y hablamos de lo que es el judaísmo, y a veces, la mayoría de las veces, los ponemos en su sitio, y otras veces, pues si podemos rescatar algo, lo rescatamos. Pero el punto es que yo estoy viendo en todo este recorrido, digamos, entre comillas, de las raíces hebreas, que esto de ser judíos es una fase dentro de los ministerios. Les da por ahí, digamos. Hay ministerios que primero empiezan como judíos o judío-cristianos o simpatizantes del judaísmo, y luego se van a la nueva era. Eso también lo he visto yo. Se van luego a la nueva era porque se cansan de las parashot y se cansan de lo cíclico que es toda la enseñanza del judaísmo, entonces no encuentran motivaciones y se van a la nueva era. Eso lo he visto yo. Pero también se da de que la gente tiene esa fase de hacerse judío, ¿verdad? Cuando ya se cansa de errar por la vida. Hay gente que se cansa de errar por la vida, gente que se cansa, no sé, de esnifar pegamento, o de ser un adúltero, o de ser... no sé, de lo que es la vagancia, ¿no? Ya se cansa de vagancia, entonces se hace judío, ¿verdad? Y entonces ya tiene, digamos, un avivamiento interior que se traduce en convertirse al judaísmo. Pero eso no es garantía de nada, porque el judaísmo no transforma las vidas. El judaísmo es una época más, una racha que tienen la gente que se proclama a sí misma como judíos. También porque su apellido acaba en Z, quieren levantar una mitología familiar porque su apellido acaba en Z, como si fueran de ascendencia judía, es decir, inventándose genealogías, ¿verdad?
vanas, por supuesto, la escritura nos enseña que las genealogías son vanas, pero ellos inciden ahí y les gusta de llamarse judíos, ¿verdad? Pero esto, repito, es una fase más, una racha, una andanza más, una fase más dentro de una vida totalmente errática, la mayoría de las veces. Porque resulta que Madonna, tomamos el ejemplo de Madonna, la celebrity Madonna también se hizo judía en su momento, se convirtió al judaísmo y estuvo negociando con Cábala y estuvo haciendo cosas relacionadas con el judaísmo y se convirtió al judaísmo. ¿Por qué? Porque ha ido por fases. Primero le tocó el sexo duro, luego le tocó hacerse pasar por Semiramis, luego pegarse el beso lesbiano con Britney Spears y también tuvo la fase de hacerse judía. Bueno, pues en los ministerios ocurre igual, están dentro de esas fases de perdición, ¿entienden? Bueno, entonces quería yo también compartirles acerca de lo que es ser un evangélico europeo. Miren ustedes, esta realidad, esta verdad del evangelismo europeo debería hacer que nos miráramos a nosotros mismos con cordura y no hubiera nada dentro del evangelismo europeo que nos pudiera llamar a la soberbia. ¿Por qué? Porque veríamos de dónde venimos. ¿De dónde viene el evangelismo europeo? Miren, el evangelismo europeo al día de hoy es de una minoría analfabeta, como puede ser, por ejemplo, el gitanismo, que tiene mucho predicamento entre el evangelismo europeo, ¿verdad? O es una minoría cerrada en todos los sentidos, en el sentido más amplio, o es una minoría cerrada analfabeta como los gitanos, o es de gente que no es gitana ni de minoría cerrada, pero que ha salido de Proyecto Hombre porque ha estado toda su juventud drogándose. Ese es el evangelismo europeo. Por lo tanto, deberían considerarse a sí mismos de una manera ponderada, ¿verdad? Y no entrar en soberbia, porque nosotros lo que vemos en el evangelismo europeo es mucha soberbia que no tiene, repetimos, razón de ser, porque o salen de una minoría analfabeta cerrada o salen de Proyecto Hombre. Y entonces nos encontramos con el caso de un profesor, no quiero dar detalles para que no tenga problemas, ni mucho menos mi esposa, porque fue alumna suya de este hombre. Es un profesor y tiene una hija, ¿no? Y entonces, cuando entramos a clase para organizar que mi esposa se matriculara de esos estudios, resulta que su hija había estudiado en la escuela de adultos y yo la conocía. Y entonces se lo dije a él. Digo, pues su hija puede ser que la haya visto yo en la escuela de adultos. Y entonces por activa y por pasiva me dijo, no puede ser, eso no puede ser. Digo, no puede ser, bueno, pues esta fecha, esto, lo otro, estudió esto, lo otro, y estaba en mi clase. Y entonces dice, pues sí, entonces sí puede ser. ¿Pero por qué? Porque la soberbia del evangelismo europeo no le dejaba aceptar que su querida hija, guapetona, estuviera cursando en la escuela de adultos, porque esto para él era rebajarse, por eso no quería aceptarlo de primeras. Y hasta que yo no le presenté bien fechas y costumbres, no aceptó de que su hija había estudiado en la escuela de adultos. Esto es vergonzoso para un pastor evangélico como él, que predica, ¿verdad? Que predica dentro de una iglesia evangélica de las más antiguas de Linares, que se fortaleció en los tiempos de que aquí en las minas venía gente inglesa, por ejemplo, gente de otros países, de Europa, de Alemania, de Inglaterra, a trabajar aquí en las minas, y levantaron esa iglesia, y está a cargo, o estaba él a cargo de esa iglesia, por lo que yo más o menos entiendo, porque atando cabos, unos muchachos que yo conocí, jóvenes, me hablaban de su pastor, y por lo que yo deduje de lo que me contaban, era un pastor bastante arrogante y soberbio. Y entonces yo cierro la cuestión de que se trataba de este profesor, ¿verdad? Entonces, y lo veían y sabían que era soberbio el profesor, el predicador, el pastor,
pero más les gustaba a los jóvenes, porque es como decir, ¡oh, qué cabrón, eh! Y siendo pastor, qué cabrón es. ¿Por qué? Porque aquí ser un cabrón es un halago, ¿verdad? Y entonces ser agresivo y ser violento pues les calza bien a esos jóvenes que se sienten representados con esa agresividad y con esa violencia de parte de un pastor, ¿verdad? Les causa gracia, ¿verdad? Y luego también ese profesor y su mujer, líderes evangélicos dentro de la ciudad, o por lo menos predican la palabra a los desafortunados alumnos que son muy jovencitos los alumnos que tienen y les dan la tralla y el sermón continuamente del aborto, de esto, de lo otro, cuando los jóvenes no saben ni dónde están parados, pero a ellos les gusta el sistema, son protectores del sistema, son guardianes del sistema, son de esa generación que les gusta ser pastores evangélicos para sermonear a los pobres niños que no saben ni dónde están parados y no les pueden contestar ni hacer la contra, y así ellos se fortalecen y se sienten mejor. Y así llega la situación de que mi esposa, para que le den ya el título de esos estudios, resulta que se echa una foto con su pelo afro, y esta familia, este marido y mujer evangélicos, pastores o predicadores cuando menos, no interceden por ella y le hacen que ella se tenga que alisar el pelo para salir en la foto, en lugar de interceder allá de donde salía ese requerimiento, para que le dejen que mi mujer se eche la foto con su pelo natural, ¿verdad? Pues no intercedieron por eso. ¿Por qué? Porque son guardianes del sistema y no les interesa la justicia ni les interesa la verdad. Lo que les interesa es sermonear a los jóvenes para sentirse superiores. Ya está. Para de contar. ¿Por qué? Porque lo más seguro que ese pastor, Gordon Flon, de unos 50 y pico años, haya salido también de Proyecto Hombre, porque si no es de minoría cerrada analfabeta como el gitanismo, pues lo más seguro que haya salido de Proyecto Hombre y de drogarse en su juventud, ¿verdad? Y entonces Elohim les concede una familia y les concede una congregación para nada, para que ellos se pierdan más todavía, ¿verdad? Bueno, y entonces vi también en esta semana una entrevista a José Luis García, que es un director de cine español que ganó un Oscar en 1982 con una película que me parece que era Volver a empezar, con el famoso Chanquete. Los seguidores de España conocerán el actor que hizo de Chanquete. Bueno, pues fue actor allí con José Luis García, actor principal de esa película. Y entonces José Luis García en la entrevista se puso a hablar el reptiliano. ¿Qué es el reptiliano? El idioma o el lenguaje reptiliano, que no hay que protestar en contra de las jerarquías establecidas, que abuchear, por ejemplo, al monarca, que eso se hace continuamente aquí en España, gracias a Dios, gracias a Elohim, es lo mismo que si en la Super Bowl abuchean al músico que presenta el concierto. Inconcebible sería en Estados Unidos, y pone esa comparación para decir que está de más abuchear a los monarcas, a la monarquía. ¿Por qué? Porque esos guardianes del sistema son sota, caballo y rey, son guardianes del sistema, entonces como han alcanzado su estatus ya no quieren perderlo. Y el caso de José Luis García es que clama porque se dio la circunstancia de que él se hizo famoso con esa película. Él no estudió escuela de cine, no estudió en la escuela de cine, sino que era un asiduo al cine, y oportunistamente y astutamente él no tenía capital erótico ninguno, es un suricato, un auténtico suricato, y como suricato se llevó el Oscar de Hollywood en 1982, fue convocado allí para recoger el Oscar y lo cogió sin mediar discurso ni nada, lo cogió como un auténtico zorro, como un auténtico suricato. ¿Y por qué? Porque él pensó, ya voy a vivir de esto toda mi vida. Él tenía 38 años en ese momento, ahora tiene 78, y entonces ya sabía que iba a vivir de eso toda la vida. Ya a vivir de su labia, como digo, que es feo, no tiene capital erótico, y es feo, y es un suricato vivo, pues se puso a vivir de ese cuento y a tener labia con las viejas, ¿verdad? Y entonces dice, por ejemplo, que el amor tiene que tener vocación de eternidad, y entonces con ese lenguaje
conquista a las viejas de turno y las viejas de turno se le caen las bragas con él. Y entonces él ha fornicado todo lo que ha querido y más. ¿Por qué? Porque se ganó ese estatus, digamos, a base de astucia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué habla? Como se ganó el estatus a base de astucia, sin capital erótico y ni siquiera haber estudiado en la escuela de cine, pues ahora te habla el reptiliano como tantos otros alrededor del mundo, que son guardianes del sistema, del despotismo ilustrado. Entonces, ya por último, acabamos este recorrido refiriendo a ministerios. Esto es muy gracioso, creo yo, porque tenemos a ministerios que tú los sintonizas para verlos y llevan el reloj de la cuenta atrás para comenzar su auditoría o su retransmisión. Y hay ministerios que desde esa cuenta atrás ya te están mintiendo, porque ves pasar los segundos, pero se atascan en 2 segundos, en 5 segundos, en 7 segundos, se atascan ahí minutos en los 2 segundos. ¿Por qué? Porque te mienten desde la cuenta atrás, no ya en el contenido del programa, sino que ya desde la cuenta atrás, para el inicio, te están mintiendo porque no llevan la cuenta ni bien. Es tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ya con este mensaje en conflicto con el universo. Como digo, es lo más temido tanto para la nueva era como creyentes de este tiempo, creyentes por supuesto que se mueven en tibieza y mediocridad y por eso le temen a la exclusión que representaría entrar en conflicto con el universo. Entonces, aquí los primeros perdedores son, por supuesto, reflejados en la Biblia, en Hebreos 11.3, cuando nos dice así. En Hebreos 11.3 nos dice, por la fe entendemos que los mundos, o el mundo, fue formado por la palabra de Dios, por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí salen perdiendo ¿quiénes? Los ateos, porque los ateos entran en conflicto con el universo. Los ateos te quieren poner a ti que tú eres quien está en conflicto con el universo en tanto en cuanto te opones al sistema, pero quienes están realmente oponiéndose al sistema macro universal, cosmológico, son ellos. ¿Por qué? Porque no entienden este verso de Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y de que por tanto la palabra tiene más poder que el mundo material, el símbolo tiene más poder que el mundo material. Y como ellos se mueven en el materialismo típico ateo, no pueden entenderlo, por lo tanto se abocan al fracaso vital. ¿Entienden? En Salmos 147.4, en Salmos 147, verso 4, nos dice así, dice, él, hablando de Elohim, cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. ¿Verdad? Entonces tenemos a Elohim, que es dueño de los sistemas del mundo y que tiene unas estrellas, que ahora vamos a ver lo que representan esas estrellas, y a todas esas estrellas llama por su nombre. Estrellas que son conciencias, ahora lo vamos a estar viendo, que son representaciones del pueblo escogido de Elohim, del pueblo que se tiene realmente, da la talla de elogiable, y entonces él conoce a esas estrellas y dice que las llama por su nombre, de manera que establece un orden. Las estrellas, recordemos, no hay más que pararse por la noche a mirar, están en medio de la oscuridad, pero destacan, y en ese destacar, Elohim conoce ese destacar de sus estrellas y las llama por su nombre. Ahora nos vamos a Isaías 40:26. En Isaías 40, verso 26, nos dice así, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad. Les diría a los ateos, para que se replanteen su fracaso vital. ¿Quién creó estas cosas?
Él saca en orden su hueste o sus ejércitos, dice en otras versiones. Huestes son ejércitos. Entonces esas estrellas son sus ejércitos, por eso se dice Yahweh Elohim Sebaot, Yahweh de los ejércitos, ¿verdad? Él saca en orden su hueste, a todas llama por sus nombres, por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. Ninguna faltará, ¿dónde? Cuando se sienten en los tronos sus estrellas. Las estrellas no son las de este mundo es un hazmerreír de estrellas que no tienen talla ni cualidades humanas. Pero las verdaderas estrellas se van a sentar al lado de Elohim, en los tronos de Elohim, y dice que ninguna de ellas faltará en esa convocación, en esa convocatoria, en esa selección de sus estrellas, por la grandeza de su vigor, del vigor de Elohim, y por el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, emite la palabra y crea un orden. Pone a los ejércitos en orden. ¿Entienden? Por eso dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Elohim habla y convoca un orden, unos ejércitos en orden, unas estrellas que son visibles físicamente y que destacan también espiritualmente. En Lucas 22, 53, en el libro de Lucas 22, verso 53, nos dice de esta manera. Dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, dice Mashiach, a los que le iban a apresar, a todo ese fariseísmo mundial, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces a las tinieblas se les da una hora de actuación, una hora para que se forme el tejido que vemos por la noche, que lo entendemos como tinieblas. No son tinieblas, es oscuridad, ¿verdad? Las tinieblas son electricidad. Pero es lo que se entiende por noche, por lo que se entiende por oscuridad, ¿verdad? Entonces le da una potestad, una hora para actuar a esas tinieblas. Ahora, esas tinieblas van a ser desbancadas en cuanto los ejércitos se pongan en orden y las estrellas se destaquen espiritualmente, porque para eso ha emitido su voz, para eso ha dado su palabra, para que sus ejércitos, sus Sebaot, se pongan en orden. Y ese ponerse en orden es ascender al trono de Elohim en perfecta armonía con el Elohim viviente, Yahshua HaMashiach. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2:9 abundamos más a lo que es esa hora de las tinieblas. 2:9 de 2 de Tesalonicenses, un texto que vemos mucho en este tiempo, que dice: inicuo, globalizado, ya lo sabemos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por qué? Porque se le ha dado una hora para actuar, unas tinieblas que no hacen otra cosa que destacar a los ejércitos que se dejan ordenar por la palabra del bendito sea. Ahí está. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces se le da una hora para que esas tinieblas actúen, con gran poder y señales y prodigios, todos ellos mentirosos. Esa es la hora que se les da a las tinieblas, que ya digo, solo sirven para destacar a que lo Elohim ascienda, a que la amada del Mashiach ascienda a sentarse en los tronos con Elohim, siendo parte de Elohim, porque me tomaré a mí mismo, es el cuerpo del Mashiach. Entonces dice en Gálatas 6:7,
En Gálatas 6, verso 7, nos dice así, dice, no os engañéis, por lo tanto, Elohim no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dentro de esos engaños, de esa hora de las tinieblas, que se le da, de esa potestad de las tinieblas, que se le da potestad, se le da poder, pero nadie va a engañar a Elohim. Se hacen pasar, pero no van a llegar a nada, porque está estipulado de esa manera que solo son un instrumento para que destaquemos nosotros. Solo son las estrellas de este mundo, solo son para ser descartadas, ¿verdad? Para ser descartadas. ¿Por qué? Porque no son ejércitos en orden. ¿Por qué no son ejércitos en orden? Porque no se dejan gobernar por el orden que implica la palabra de Elohim. Y entonces están en un desorden y en un hazmerreír, porque las estrellas de este mundo son un auténtico hazmerreír a cada día que pasa. De hecho, yo lo tengo dicho, la estrella de hoy es el friki del mañana, ¿verdad? Es un hazmerreír, al final, porque hace de su vida una auténtica risión. Bueno, entonces, eso es el karma. Dice, lo que el hombre sembrare, eso ciertamente cosechará. Eso es el karma. Pero el karma no puede entenderlo un ateo. ¿Por qué? Porque el ateo no ha entendido que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles y no se ha dejado ordenar como ejército, como amada, como ejército en orden. No ha puesto su vida en orden, por lo tanto, el ateo no puede ver eso y entra en conflicto con el universo. Es mentira su karma. Su karma es una mentira. ¿Por qué? Porque no sabe que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y si no se ha dejado gobernar su vida es un caos. Porque no se ha dejado ordenar como estrella, como ejército en orden. En Romanos 2, 14, 15... En Romanos 2, 14 y 15 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, los gentiles, son Torá para sí mismos. Se leen a ellos mismos, a sus conciencias, ¿entienden? Mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. De modo que hay una Torá accesible que es a través de la conciencia. Entonces hay gente que va a ser condenado porque no ha leído en su propia Torá de su conciencia. De nada te sirve saberte los 613 preceptos de carrerilla si no eres capaz de leer tu propia conciencia. Y te conviertes, como hemos empezado diciendo, a un judaísmo que es una fase más. Te da por los 613 preceptos como quien le da por almacenar sellos o jaulitas de pájaros, ¿verdad? Entonces, en Colosenses 2.8, vamos a ver si podemos comparar versiones de Colosenses 2, verso 8. Vamos a ver si encontramos... Bueno, lo vamos a ver en esta versión. Vamos a leer primero. Dice, mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas porque al final no se dejan ordenar, no se ponen en orden, no lavan sus conciencias con el agua limpia de la Torá. Según la tradición de los hombres, fíjense, filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, esto lo hacen pasar por religión, tradición de los hombres,
conforme a los principios elementales del mundo y no según Mashiach. Entonces la gente que entra en huecas sutilezas y filosofías, según la tradición de los hombres, que quieren hacer pasar como religión, ¿a qué quedan expuestos? No solamente los ateos, sino los creyentes, que se dejan llevar por filosofías y huecas sutilezas dentro de la tradición de los hombres. ¿A qué quedan expuestos? A los principios elementales del mundo. O en otras versiones dice a los espíritus elementales del mundo. ¿Qué es esto? El caos, el desorden. ¿Por qué? Porque no se dejan ordenar con la palabra que sale de la boca del bendito sea. ¿Por qué? Porque se rigen por tradiciones. Se rigen por tradiciones de hombres. Entonces tienen teologías, doctrinas y conductas que solo son tradiciones de hombres, principios elementales del mundo, caóticos, costumbres caóticas. Miren, yo que estoy estudiando antropología, si les digo las absurdas costumbres que uno lee, es inconcebible. Inconcebible. Cosas que ni los locos en los manicomios hacen, las hacen hombres supuestamente no tan civilizados, pero supuestamente que no están locos. ¿Por qué? Porque se van a principios elementales del mundo, porque no se dejan ordenar sus vidas y porque sobre todo siguen la tradición de los hombres. Cuando el antropólogo le pregunta a los habitantes de Camerún en África, que vamos a hablar sobre ello cuando ya más adelante, cuando acabe el libro que estoy leyendo, dice, bueno, ¿y esto por qué? Dice, porque es nuestra tradición y no salían de ahí. Entonces el antropólogo quiere encontrar las razones y el idiota que rige su vida según los principios elementales del mundo o según los espíritus del error o espíritus caóticos del mundo, entonces no sale de decir, es que es la tradición. Pues en la misma norma está el judaísmo, por supuesto, y el cristianismo no se escapa, ¿entienden? Entonces, esos principios elementales del mundo o espíritus elementales del mundo son, sin duda, los elementos del desorden y el caos. Lo vamos a mirar en otra versión. Colosenses 2:9. Lo vamos a mirar por curiosidad en otra versión más, como por ejemplo Reina Valera Antigua. Vamos a ver. 2:9 dice Colosenses 2:8, perdón, es 2:8. Dice en la Reina Valera Antigua, dice Colosenses 2:8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Mashiach. Vamos a ver lo que dice la Biblia del Jubileo. Dice la Biblia del Jubileo en este texto de Colosenses 2:8: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Mashiach. Aquí está igual, Reina Valera actualizada, y ya dice: miren que nadie los lleve cautivos
por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Mashiach. Entonces ahí está, eso es el desorden y el caos, la tradición de los hombres. ¿Qué digo? Sí, lo digo con toda la autoridad. La tradición es exponerse a los espíritus caóticos, erráticos y elementales del mundo, quedarse en desorden y no dejarse ordenar por la rica y maravillosa palabra de Elohim que pone a sus ejércitos, a sus Sebaot, en orden. Entonces, en Génesis 1:2, esos elementos ya quedaron delimitados en su actuación. Hasta tanto tiempo iban a actuar, se le iba a dar una potestad a las tinieblas, tanto tiempo, y esto fue dicho desde el principio. Dice, lo que os he dicho, os lo he dicho desde el principio. Está cansado de decírnoslo en toda la Biblia nuestro Elohim. Entonces en el 1:2 dice, la tierra era un caos total. ¿Por qué? Porque no se había dejado ordenar. Y estos que creen en lo cíclico vuelven como el perro a su vómito, porque no se dejan ordenar. ¿Por qué? Porque les pesa más la tradición de los hombres. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Así quedó delimitado hasta ahí, hasta que se puso a ordenar Elohim. Empezó a hablar y empezó a crear. Y es lo que está haciendo en nuestros corazones. Por eso la amada se ha preparado. Y la amada está ¿en qué? En ascenso. ¿Por qué? Porque se está dejando ordenar, destacar en medio de un mundo de tinieblas. Entonces, los espíritus que han entrado en conflicto con el universo son los que no se dejan ordenar por la palabra de poder. No los que se oponen al sistema, no, lo contrario. Son los guardianes del sistema que siguen las tradiciones de los hombres, porque al seguir las tradiciones de los hombres se exponen, como hemos dicho ya, a los espíritus, a los rudimentos de este mundo, a los espíritus del error y del caos. Entonces, ahí entraron en conflicto, no se dejaron ordenar, entraron en conflicto con el universo. Sin embargo, la amada del Mashiach, Cantar de los Cantares 6:10, ¿qué nos dice? Ya lo sabrán todos ustedes, o muchos de ustedes. ¿Quién es esta, verdad? ¿Y cómo sube? ¿Cómo asciende la amada del Mashiach? Fíjense, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida, destacada? Hermosa como la luna, resplandeciente, resplandece en medio de ¿qué? De las tinieblas, del desorden, del caos. Esclarecida como el sol, imponente como ¿qué? Como ejércitos en orden. Todo estaba escrito en las estrellas, el lugar que iba a tomar la amada del Mashiach, porque la amada del Mashiach son los ejércitos en orden. Se han dejado ordenar por la palabra de Elohim. Entonces dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En Isaías 51:15, Isaías 51, verso 15, nos dice, porque yo, Yahweh, que agito el mar, es decir, que salgo ganando de darle potestad a las tinieblas, al desorden y el caos, porque lo tengo todo controlado, porque yo, Yahweh, que agito el mar y hago rugir sus ondas, sus conflictos, sus contradicciones, sus represalias, sus motines,
soy tu Elohim, cuyo nombre es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. En Isaías también 55:9, en el 55:9 del maravilloso libro de Isaías dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿representa eso un drama? En ninguna manera, porque al ser sus caminos más elevados y sus pensamientos más altos que los nuestros, es cuando podemos tener la referencia. ¿Dónde está la referencia? Arriba. ¿Qué hay arriba? Estrellas, ejércitos en orden. Se han dejado ordenar por la palabra. Entonces, la referencia, que es Elohim bendito, no es ningún drama que nosotros seamos, digamos, inferiores en obras y en pensamiento. Porque la referencia, el ascenso, nos queda franco. ¿Entienden? Isaías 28:13 también. En Isaías 28, verso 13, ya estamos terminando. Dice: la palabra pues de Yahweh a los que se rigen por tradición de hombres, por cábalas y elucubraciones, que quedan expuestos por la tradición de los hombres a los espíritus del error y del caos. Dice: la palabra pues de Yahweh les será, ¿cómo les será? A todos esos ateos y a toda esa gente que no se deja ordenar su vida y que entran en tradiciones de hombres y por ende en el caos absoluto de sus vidas. La palabra pues de Yahweh les será mandamiento tras mandamiento. ¿Y qué te enseñan? ¿Qué te están enseñando? Mandamiento tras mandamiento. ¿Pero de una manera qué? De una manera de tradición de hombres. Entonces, como siguen la tradición de hombres y no se dejan ordenar por la palabra de Elohim, ¿cómo se les presenta Elohim? Como un mandamiento sobre mandamiento. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Oye, se presenta Elohim como un caos, pero ¿quién tiene el caos? El caos lo tienen ellos, porque no se dejan gobernar, no se dejan ordenar sus vidas, porque se quedan expuestos a los elementos caóticos y entran en conflicto con el universo. No se dejan ordenar la vida y entonces se quedan así, de esa manera. Mandamiento tras mandamiento, así lo comprenden Elohim. Es un mandamiento tras mandamiento, esto no hay quien lo aguante, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, yo no entiendo esto, otro poquito de allá, y esto como calza, hasta que vayan y caigan de espaldas todos aquellos que no se dejan ordenar sus vidas, porque lo que aman son las tradiciones de los hombres. Por eso han entrado en oscuridad absoluta. Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Están presos dentro de sus propias malas conciencias. No son capaces de ejecutar el ascenso a Elohim. ¿Por qué? Porque no están ordenados. ¿Por qué? Porque aman más la tradición. ¿Expresada la tradición en qué? En religión. Te dirán que no tienen religión, por supuesto, pero siguen la tradición de los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco muchos de ellos no siguen, porque no se dejan ordenar con la palabra de Elohim, porque la palabra de Elohim es el ayo que endereza. Es el ayo que endereza. Entonces, si no te enlazas en el ayo, en la palabra de Elohim, al final quedas quebrantado, enlazado y preso ¿en qué? En la tradición de los hombres, en la elucubración, en las malas obras, en los malos dichos, en oponerte a la amada,
en entrar en contradicciones, un poquito de aquí, un poquito de allá, esto lo entiendes, crees que lo entiendes, pero esto no lo entiendes, no llegas a una conformidad de luz, no llegas a ser como la amada del Mashiach, esclarecida como el alba. Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5 dice Moisés, para que nos quedara claro, el hombre que mejor, más y mejor conoció a Elohim, dice: la corrupción no es suya, la corrupción no es de Elohim, es de sus hijos es la mancha. ¿Por qué? Porque no se dejan ordenar, están manchados, corruptos. Se han dejado entenebrecer por tradición. La corrupción no es de Elohim. ¿Quién tiene el caos dentro? De sus hijos es la mancha. Aquellos hijos de Elohim que no llegaron a las cotas de Elohim. Generación torcida y perversa. Y ya para acabar, Filipenses 2:15. Filipenses 2, verso 15, dice: a la amada del Mashiach, para esto está la palabra, para esto está la preciosa guía de su voz. Dice: para que seáis, para que lleguéis a ser irreprensibles y sencillos. Lo que pienso en verdad, lo digo, no escondo, no actúo con doblez. Irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim. A esto había que llegar. Unos hijos de Elohim fueron descartados, la generación torcida y perversa, encarnados ahí en la generación torcida y perversa. Dice: hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Las estrellas. Ahí ha estado todo escrito desde el principio. Ahí ha estado su voz reverberando en esta bóveda, en esta bóveda celeste, ¿verdad? Y hasta aquí este mensaje de edificación y de fortaleza en el que Elohim nos ha deleitado porque le conocemos mejor, ¿verdad? Llegamos a conocerle mejor en la forma, en tanto en cuanto ordenamos nuestra vida. De manera que si dejamos nuestra vida, ponemos nuestra vida en orden, nos miramos y decimos: qué hermoso lo que tú haces. Grandes y maravillosas son tus obras, ¿verdad? Pues entonces hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, gócense, bésense, abrácense mucho, quiéranse mucho, dense muchas caricias y beban lo mejor, coman lo mejor y que Elohim ponga risa en sus bocas y haga brotar miel de la peña en todo lo que hagan y en todo lo que expresen, en todo lo que compartan con sus seres queridos en este bello día. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom.